Hola, muy buenas noches a todos. Se llegaba el año 2010, primera vez que se hacía una justa mundialista en el en el continente africano, primera vez que se veía algo. En el 2002 por primera vez se hacía en Asia, ahora era en 2010 y se hacía por primera vez y única hasta el momento en Sudáfrica. México pues pasaba por una crisis después de que Ricardo Antonio Lavolpe dejó la selección, la dejó dividida después de que entró al banquillo Hugo Sánchez. Parecía que iba a ser una nueva época, una nueva etapa. Hugo Sánchez, que venía de ser bicampeón con Pumas, venía de hacer historia en un partido allá en el Santiago Bernabéu de España, ganándole al Real Madrid. Hugo Sánchez, que había hecho promesas, que él decía vamos a ganar la Copa del Mundo con la selección, combinado a que él tenía, aparte de que él iba a tener la generación dorada, aquella que ganó el primer Mundial Sub-17, parecía que iba a ser la combinación perfecta, el mejor jugador de la historia y la mejor generación de la historia unidos en una sola selección. Parecía que iba a haber algo importante, pero la realidad fue otra. Hugo Sánchez perdió la Copa Oro contra Estados Unidos y quedó en tercer lugar en la Copa América. No clasificó a los Juegos Olímpicos. Entonces, le dijeron adiós. Contrataron a un técnico de europeo, sueco para ser exactos. Este hombre pues nomás vino a cobrar sueldo, pero realmente no vino a revolucionar nada, nada de nada. La crisis en la selección, después de que se pasó caminando el ciclo pasado, esta vez había una crisis que estábamos al borde de no clasificar ese mundial. Hola José Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos. Era el turno de nuevo como segunda oportunidad para el vasco Javier Aguirre. Ahorita nadie, la hermana que está limpiando solamente, el hermano Roberto que está trabajando tiempos extras. Creo que sí lo recuerdas, hermano José Juan, el hermano Roberto, director del instituto. Y la hermana Cristina que está limpiando el colegio. Estoy esperando a los muchachos de la ruta que lleguen. Bueno, les decía, entonces la crisis estaba difícil. Pasaron técnicos que no hicieron nada después de que estaba dividido el vestuario. Estaba dividido el vestuario mexicano, tanto que habían hecho a un lado a Cuauhtémoc Blanco, una de las estrellas, pero era el turno de él y era el turno de nuevo de Javier Aguirre, el vasco. Segunda oportunidad al BAT, podemos decirla, y primera oportunidad al BAT de la generación que ganó la Copa del Mundo Sub-17 en el 2005. Entonces, pues era el turno de una vez más de Javier Aguirre, que llegó, animó al equipo, le hizo las limpias que tenía que hacer y clasificó casi de último minuto al tricolor a Sudáfrica. Recuerdo que en la lista final figuraban dos jugadores que causaban polémica. Siempre va a haber técnicos, siempre van a causar polémicas. Siempre, hey Shema, ¿cómo estás? Buenas noches, Dios te bendiga. Siempre va a haber jugadores que a la gente no les va a gustar, pero a los técnicos sí. En este caso, pues había dos que estuvieron en la lista final. Hablamos de Conejo Pérez, portero que todavía es de la confianza total del Vasco. Y había un segundo jugador, el Bofo Bautista, un jugador creativo que lo recordamos más con las Chivas de Guadalajara, jugador que tenía altibajos, daba un excelente partido y de repente daba 3 o 4 malos. Era muy intermitente el Bofo Bautista, pero no significaba que no tenía buen juego. Era un jugador, podemos decir, promedio de media tabla para arriba o media tabla para abajo, porque no sabíamos cómo iba a actuar. Muy bien, pues esos eran los jugadores polémicos en esta lista final. Y arrancábamos contra Sudáfrica, justamente contra el anfitrión.
El conejo no veo ir. Bueno, pues ahí creo que hay opiniones divididas, porque era el primer mundial para que Paco Memo se mostrara, o era el último mundial, creo que todavía estaba en activo Osvaldo Sánchez, no recuerdo, pero era para que Osvaldo tuviera su última oportunidad con la Copa del Mundo, ya que cuando estaba Jorge Campos, pues tuvo que comer banca un buen rato. Pero les digo, arrancaba la Copa del Mundo. Ahí pues al ser africano el país sede, las bubucelas se pusieron de moda. El Waka Waka de esta cantante colombiana Shakira también se ponía de moda. Creo que también el español David Bisbal tenía un tema ahí más enfocado a la marca Coca-Cola. Entonces ese era el ambiente que se vivía ahí. Nos tocó un grupo pero muy variado. Nos tocó Sudáfrica, nos tocó Francia y nos tocó Uruguay. No podemos igualarlo como el grupo de la muerte como en el 94, pero podemos decir que era un grupo complicado. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos al anfitrión. Históricamente, todos los anfitriones hasta el momento habían clasificado a la siguiente ronda. Entonces ese era un punto a nuestro contra. Segundo punto en nuestra contra, nos tocaba Francia. Siempre Francia es el histórico Francia. Es el histórico Francia de Zidane, es el histórico Francia se me da el nombre de Michel Platini y algunos otros más que han aparecido a lo largo de la historia. Just Fontaine también creo que sí estuvo con Francia en los años 40, 50. Pues yo creo que por la infraestructura que tenía, imagino, porque ahí podría haber sido Camerún, por la historia que tiene, puede haber sido el primer país sede, pero por las cuestiones políticas, económicas, creo que Sudáfrica es el país mejor parado económicamente, entonces por eso se hizo la Copa del Mundo en ese país. Y pues cerrábamos contra Uruguay. Uruguay que en los años 40, años 30, años 50, y no nomás ganó 2 Copas del Mundo, sino que ganó 2 Olímpicos. Que podemos decir que hay una teoría que dice que Uruguay es tetracampeón del mundo. Se puede decir que esos 2 torneos olímpicos que ganó Uruguay, podemos medio sumarlos a las Copas del Mundo y puede ser que junto con Brasil, tetracampeón, pentacampeón, el segundo más ganador es Uruguay, por la historia que tuvo en el pasado. Y pues ahora Uruguay amalgamaba jugadores. Muy bien, regresamos. Tuvimos una pequeña llamadita así rapidita. ¿Cómo estás, Chema? Descansa. Buenas noches. Muy bien, seguimos entonces. Arrancaba México contra el anfitrión. Primera vez que los campeones sub-17 jugaban un mundial mayor. Era la primera experiencia que tenían. Y no estaban tan mal, solamente que al segundo tiempo llegó Sudáfrica a toda velocidad y nos anotó el 1-0. Ya tuvo que después entrar en acción Rafa Márquez para hacer el empate, el 1-1 final. Ahí Rafa Márquez se unía al grupo selecto de jugadores que en Copas del Mundo anotaban 2 goles. Pero no más eso, Rafa Márquez se unía al otro grupo que anotaba en 2 mundiales diferentes. Su primer gol él lo anotó en el 2006 y ahora anotó también en 2010. Entonces Rafa Márquez se unía a ese grupo, junto con Cuauhtémoc Blanco, junto con García Aspe, y creo que no más hasta ese momento. Bueno, entonces se acabó el partido 1-1. México pues dio una actuación, podemos decir, aceptable. ¿Por qué? Por el grupo tan complicado, por la crisis que se venía, por el envión, por el ánimo, inyección de ánimo, estar en una Copa del Mundo, ser uno de los equipos, vamos a decirle, animadores. Venía el segundo partido contra Francia. Una Francia que llegó a la Copa del Mundo de manos de Raymond Domenech, un entrenador muy polémico porque él seguía mucho con astrología.
Entonces, por más bueno que sea un jugador, si su signo astrológico no coincide con su esquema de juego y no coincide con, no lo convoca. El caso de Karim Benzema, que no lo convocó, siendo que Karim Benzema en ese entonces era una joven promesa y no lo convocó. Entonces, no me acuerdo a quién es más. El chiste es que venía dividido Francia, venía dividido, y eso pues nosotros hicimos un partido histórico. Justamente, Nahum, es lo que estoy diciendo, Chicharito dio el salto. ¿Por qué razón? Porque número uno, un primer tiempo que estuvo muy parejo, muy cerrado por parte de los dos equipos, pero el segundo tiempo se abrió a Francia al grado de que nos marcaron un penal a favor, y llegó el número 10, Cuauhtémoc Blanco, para afirmar el 1-0. Ahí Cuauhtémoc Blanco se convertía en el primer jugador mexicano en anotar en 3 copas del mundo diferentes. Cuauhtémoc Blanco, podemos decir que él pudo haber sido 5 copas, pudo haber jugado 5 copas del mundo. Jugó en el 98, anotó gol. Jugó en el 2002, anotó gol. 2006 no anotó por berrinche de la Volpe. 2010 jugó, anotó gol. Y 2014 también tenía para haber ido a sumar minutos y haber hecho historia junto con la Tota Carvajal y junto con Lothar Matthäus el alemán. No se hizo, no se logró, pero igual pudo haber sido el segundo 5 copas mexicano. Bueno, entonces Cuauhtémoc Blanco hizo el 1-0 de penal, pero iba a saltar un jugador con el número 14, extracción Chiva, Javier Hernández, jugador que no figuró entre esa generación que ganó el Mundial Sub-17, pero que está en el rango de esa edad, pero él ha figurado como goleador. Entonces él llegó y anotó el 2-0 final. Recuerdo que ese día terminando el partido, pues todos traíamos la verde bien puestas, todos traíamos la playera de la selección. Si nunca me había tocado ver en Mexicali tantas playeras verdes, negras. Recuerden que en ese entonces nosotros teníamos esta verde, pero también estaba la versión negra, que era la que se llama más vistosa en ese entonces. Pues eso fue lo que se vivió ese día, fue histórico. La primera vez que se le ganaba a una potencia histórica en una Copa del Mundo, no en continente europeo, pero sí en continente sudafricano, ese continente africano. Bueno, venía el tercer partido, nosotros ya íbamos confiados. Javier Aguirre hizo cambios, Javier Aguirre hizo rotaciones, lo que hace nuestro actual técnico, el señor Osorio. Bueno, hizo rotaciones, mandó a las bancas al ataque. Uruguay, con un solo gol de Luis Suárez, un juvenil en ese entonces, nos quitó el invicto. Ahí parecía como Uruguay en Copa América. Recientemente Hugo Sánchez le había ganado, de la mano de Hugo Sánchez se le había ganado el tercer lugar de la última Copa América por 3-1. Llegó el exceso de confianza otra vez y perdimos 1-0. ¿Y eso qué hizo? Nos relegó al segundo lugar de grupo. Uruguay calificó en primero, México calificó en segundo. Sí, hay muchos mosquitos, Rubens. Últimamente aquí en la iglesia hemos tenido muchos mosquitos a estas horas de la noche. Bueno, sigo entonces. Se me borró el tape. Bueno. Permítame un segundito. Dígame, hermana. ¿No ha llegado el camión de Castilla? No, todavía no llega. Yo creo que no tarda, ya son casi las 10, ¿no? Sí, ya no tardan ya. Sí, es que... Aquí entran ahí. No, es que... Rudy ya va por Raulito acá a la parada del camión, pues, ajá, pero le hablamos a la Quecho y nos mandó al buzón, a ver si ya estaba en su casa. La Alejandra también. ¿También le manda el buzón? Sí. Y ya va el Rudy, pues, y el Rudy maduro. Es que se está quedando conmigo porque no está mi esposo ni mi yerno, andan para México. Entonces ella se queda conmigo para llevar a Raulita en la mañana a la escuela. Pues nunca me acordé de decirle, pues no te decía a los muchachos, ¿no? Mande. Decía a los muchachos que él estuviera atento, ¿no? Para pisar la parada. Sí. Sí, estas horas sí, todos mandan al buzón. El
Pero pues ellas no van manejando, deben estar al pendiente del teléfono. Es el último que llega, el de Castilla. Varía. Sí. Sí, varía. Varía, puede llegar no primero. No ha llegado ni uno de la ruta. Sí, ya llegaron algunos, ¿verdad? Nomás lo más altas. Más altas, que es el que trae Nachito. Sí, es el único que ha llegado nomás. Allá están. Sí, Solidaridad no salió ahora. No salió. Y nomás es Castilla y Moisés con Hidalgo. Con Hidalgo. ¿No les insistió? Nomás les marcó una vez a... Pues le dije ahorita, márcales a ver si te contestan. Debería insistirles. No, pues ya se fue por Raulito, pero sí. dije, vuélvele a marcar a ver si te contestan. Es que meten los teléfonos a la bolsa y no se dan cuenta, pues. Sí, como se pone en modo vibrar, menos. Sí, lo pusieron en vibrar menos. Ah, gracias, hermano. Antes descanse, Dios lo bendiga. Igualmente. Sí, los moquitos están bravos. ¿Mande? ¿Lo van a llevar a usted? Sí, es que estoy esperando a los muchachos para irnos todos. Ah, ok. Bueno, seguimos aquí. Sí, están bravos los mosquitos, Rubens. Bueno, ya para terminar, porque esta Copa del Mundo, pues, estuvo medio agridulce. ¿Por qué? Porque por segunda vez consecutiva, por perder el primer lugar de grupo, nos tocó Argentina. Nos tocó mi amada Albiceleste otra vez. Aquí, pues, los ánimos estaban ya muy bajos, ya no estábamos confiados, estábamos todo lo contrario, ya habíamos perdido el partido mucho antes de que empezara. Sí, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues, por un descuido, pues no se le ganó a Uruguay. Y Uruguay llegó hasta semifinales en ese camino que lo tuvo, vamos a ponerle que menos complicado. Sí, lo tuvo menos complicado y pues llegó hasta semifinales en ese mundial de la mano de Forlán y de la mano de Luis Suárez y creo que Cavani, creo que estaba en la banca. Paolo Montero, creo que estaba en la defensa central, si no me equivoco. El portero, no recuerdo el nombre del portero. Y sí que Uruguay iba muy motivado. Entonces que nosotros pues íbamos a enfrentar de nuevo a Argentina. ¿Y qué pasó? No teníamos los argumentos futbolísticos, entre comillas, para poderlo enfrentar. Y se viene la polémica otra vez de que por qué el Bofo, por qué el Conejo, siendo que podía estar Ochoa en la portería. Y pues los mismos comentaristas de Televisa, recuerdo que estaban comentando entre ellos el partido después de que perdimos contra Uruguay y vamos atrás contra Argentina. Entonces, sucede que estaba un jugador, exjugador holandés, sí estaba en activo en ese entonces todavía. El chiste es que este jugador dije, calificaron. Pocos equipos en forma consecutiva califican a la siguiente ronda. Y casualmente nosotros éramos uno de esos 3 equipos. Pero ¿qué viene la mentalidad mexicana otra vez? Bueno, se empezaba el partido y con un primer fuera de lugar, que sí era, pero que no lo marcaron, el Apache Tevez nos hace el 1-0. Ya después nos hicieron más goles, el chiste es que terminamos 3-1. El que dio la cara por los nuestros fue Chicharito Hernández, que anotó uniéndose también a ese selecto grupo de jugadores mexicanos, anotando 2 goles en una Copa del Mundo. Sí, no nos alcanzó, quedamos eliminados. ¿Qué se puede sacar de conclusión de esta Copa? La verdad, muy poco. Creo que lo más rescatable fue ese 2-0 contra Francia. Creo que eso fue lo más resaltable para nosotros. Lo que más resaltó en esa justa mundialista. Fue lo que más nos hizo brillar en esa Copa del Mundo. Ya con esta me despido. Como les digo, cada Copa del Mundo, cada temática, estoy vistiendo la playera conmemorativa de esa Copa del Mundo. Esta vez me tocó Sudáfrica 2010. Buenas noches a todos, me despido. Después seguimos con el último mundial que se ha jugado, que es
Brasil 2014. Buenas noches.